La neurociencia es por mucho la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo y cada cerebro humano es diferente, por lo que nuestro cerebro, hace que cada ser humano único y define quién es. Palabras pronunciadas de Stanley B. Prusiner, Premio Nobel de Medicina en 1997. Y este martes está cargado de neuronas. Adriana García te saluda en tu programa Si las almohadas hablaran, en esta emisión ya número 35. Y justo con hoy terminamos con el tema de la mente, querido público, y tengo un invitado excepcional y especialista en neuropsicología. Ahorita él se presenta, pero antes, como siempre, déjame agradecerte a ti, a mi audiencia, porque gracias a ti este programa es posible, y sabes que siempre te traigo a especialistas para que consultes a las almohadas a través de ellos y reflexiones todos los días, todas las noches acerca de los temas que te traigo para tu desarrollo humano y crecimiento personal. Y gracias también a Radio Vital por darme este espacio y retransmitirme todos los viernes en punto de las 2 de la tarde, Si las almohadas hablaran en compañía de tus alimentos. Saludos y gracias a Víctor y Christopher en cabina, bendiciones, gracias, y al teléfono 33 38 13 13 55. También a mi equipo de Aula Producciones con mi coach y amigo Augusto Carriles, también director y amigo Pipe en cámaras, y también mi colaborador, amigo y experto en editor y redes sociales. Gracias, Jair. Y bueno, como siempre, saludo a Davis Alfredo, que ya nos está viendo, y a Luis Jiménez, gracias. Marcos Antonio Contreras se acaba de conectar y nos manda saludos desde Cancún. Igualmente, bendiciones, Marcos, y recuerden preguntar a nuestro especialista todas las dudas que tengan acerca de este maravilloso órgano que es nuestro cerebro, porque todavía hay mucho que escarbar de lo que hablamos la semana pasada. Quedaron temas pendientes. Antes también te recuerdo otra vez los teléfonos 33 38 13 13 55 para que te lleves en el cuarto bloque. Si me llamas al cuarto bloque, antes no. A ver qué te dicen las almohadas a través de nuestro angelólogo Juan Carlos Vázquez, con su lectura de tarot o una armonización. Y siempre te digo qué es lo que pasó o se celebra un día como hoy. Hoy tenemos 3 celebraciones. Es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Hay que cuidar la energía porque está haciendo mucho daño a nuestro planeta. Y es el Día Mundial del TID, es decir, trastorno de identidad disociativo, y justo este tema va muy ad hoc con la neurociencia. Este trastorno antes era conocido como personalidad múltiple. Y también hoy es el día, y curiosamente, ¿no? Hoy es el día de la abstinencia digital. Se cayó Facebook y Instagram durante casi una hora. ¿No será que se unieron a la celebración de este día de la abstinencia digital? Pero bueno, yo creo que nos convirtió en un caos, porque ya no nos podemos desprender de las redes sociales, ni del internet, ni de nuestros aparatos mediadores de esta gran herramienta. Ya se conectó también Andrew Martínez, y saludos, Andrew. Y te presento a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Él ahorita nos va a dar más datos acerca de su preparación, pero es el neuropsicólogo Daniel Benítez Saldaña. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte y qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. También agradezco a Davis por la invitación que me hizo para estar aquí con ustedes el día de hoy.
Muchas gracias. ¿Tu especialidad? Muy bien, pues soy psicólogo de formación por parte de la Universidad de Guadalajara. También estudié la maestría en Ciencias del Comportamiento con una orientación en Neurociencias, también de la Universidad de Guadalajara. Y me dedico actualmente a la práctica clínica con niños y niñas que presentan alguna condición del neurodesarrollo. Me encargo de la evaluación para establecer algún diagnóstico y en el caso de haber un diagnóstico, hacer intervención neuropsicológica o cognitiva. Fíjate que ahora voy a empezar al revés para presentarte a ti porque traes temas muy interesantes y abarcas un público de afectaciones del cerebro desde nacimiento que es muy importante porque hace poco entrevisté ahorita me acuerdo de su nombre, pero a una mamá joven que tiene un movimiento porque uno de sus hijos tiene el trastorno del lenguaje. ¿Trastorno específico del lenguaje? Trastorno específico del lenguaje y ya viaja a España y ya viaja a México y no sabe qué hacer, o sea, pero tú tratas ese tipo de trastorno y ¿cuáles más? Sí, las condiciones del neurodesarrollo que se presentan en la infancia son pues las predominantemente genéticas, pero que tienen una consecuencia cognitiva. Pero las que no tienen una condición médica de base sería la condición del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los trastornos específicos del aprendizaje, los trastornos propiamente como me comentas, los trastornos específicos del lenguaje, la discapacidad intelectual, aunque pueda haber consecuencias del daño cerebral que trae consigo discapacidad intelectual, pero en la infancia se presenta sin ningún tipo de afectación médica y los trastornos motores en la infancia. ¿Hay mejoría? Sí, hay mejoría debido a que en la población infantil el funcionamiento del cerebro, aunque en los seres humanos el cerebro funciona de la misma manera, por las diferentes etapas del desarrollo, el cerebro de los niños tiene mayor capacidad de recuperación y aprendizaje. ¿El Asperger? Anteriormente la condición del espectro autista se dividía en varios niveles según la severidad y la afectación en la comunicación social y en la interacción. Entonces, pues en el DSM-4 todavía el Manual Estadístico y Diagnóstico de las Enfermedades Mentales todavía describía el síndrome de Asperger como una entidad clínica distinta al Asperger, al autismo, perdón. Que también tiene un espectro, no son todos iguales, ¿no? Hay casos diferentes. Por eso, como dije en la introducción, cada cerebro humano es diferente y nuestro cerebro nos hace únicos y define quiénes somos. Es correcto. De hecho, lo que nos hace únicos, aunque reitero la idea de que el cerebro funciona igual en cada uno de los seres humanos, hay componentes que nos hacen distintos, ¿no? Entonces, la manera en la que procesamos la información, la manera en la que nos conectamos con el mundo que nos rodea, cómo nos comunicamos con las otras personas, es la base para establecer las diferencias en cada uno de nosotros. Interesante, Daniel. Y fíjate que yo quisiera empezar este programa porque la vez pasada con nuestro especialista Nahum dejamos, porque ya se nos fue el tiempo, dejamos dos casos que suceden a las personas muy importantes. El más conocido es cuando pierdes un miembro de tu cuerpo, una extremidad, una partecita, aunque sea chiquita, o incluso un órgano como un ojo o los dos, o un riñón, etcétera. Se nos queda el síndrome del miembro fantasma. Correcto. Y comentábamos que porque si ya no lo tienes, sigues sintiendo que lo tienes, incluso sigues sintiendo comezón, cosquillas, entumecimiento, si hablamos de una extremidad, y pues quieres rascarte y ya no hay nada, o sea, no estás sintiendo en la parte que existe, en la parte que sigue unida a tu cuerpo, sino en la que perdiste. ¿A qué se debe? Sí, es un principio básico de las neurociencias entender que en el cerebro tenemos una distribución de todo nuestro esquema corporal
o básicamente tenemos una copia de las partes de nuestro cuerpo en el cerebro. Hay una región del cerebro que se llama lóbulo parietal. En el lóbulo parietal tenemos la distribución somatotópica de todas las extremidades y todas las porciones de nuestro cuerpo y las vísceras del cuerpo. Entonces, cuando hay amputación de alguna extremidad del cuerpo o hay la pérdida de algún miembro, entonces la información sigue presente en el lóbulo parietal. Entonces, aunque se haya cortado la conexión motora o en este caso la conexión que hay con el sistema nervioso periférico, la distribución del cuerpo sigue estando en el cerebro, porque quien siente la información es el cerebro. Exactamente. Entonces, esta información táctil, por alguna razón, es un tema todavía de debate, todavía hay muchas hipótesis al respecto, pero básicamente es esta organización, de hecho se le conoce como el homúnculo de Penfield, lo descubrió este neurocientífico a mitad del siglo XIX. Esta parte del cuerpo está distribuida en el lóbulo parietal y es ahí donde nosotros podemos encontrar la distribución de los dedos, la distribución de los brazos, de las piernas. Pero debemos entender que el cerebro se conecta con el resto del cuerpo a través de diferentes núcleos de relevo y el sistema nervioso periférico. Entonces, cuando hay esta situación médica, una amputación, pues la información sigue viajando hasta donde llega la fibra nerviosa. Así es. Entonces, podemos experimentar sensaciones como las experimentábamos antes de perder el miembro, porque en el cerebro tenemos también una copia de nuestro cuerpo. Ay, qué interesante lo que nos está diciendo nuestro especialista Daniel. Y Daniel, ¿cómo tratarlo? O sea, si ya lo tienes, si ya tuviste la desafortunada situación de perder una parte de tu cuerpo u órgano, ¿cómo tratarlo para que, porque me imagino que te sigue generando más psicosis, el sentir comezón donde ya no, o cosquillas donde ya no existe nada? Entonces, ¿cómo tratar a estos pacientes? Va a ser el caso dependiendo del tipo de severidad de la lesión, el tipo de esta sintomatología cognitiva que estaría presentando la persona, pero como bien comentas, Adriana, realmente como no se puede hacer una intervención quirúrgica en el cerebro para poder eliminar esta experiencia del miembro fantasma, pues trae consigo ansiedad, trae consigo depresión, entonces se vuelve ya una cuestión psiquiátrica. No lo aceptan y deciden irse o trascender por su propia mano, porque no pueden vivir con Es correcto, puede llegar a ser muy desesperante y entonces pues la forma de tratamiento tiene que ser con terapia psicológica y terapia psiquiátrica, donde ya va a introducirse una terapia farmacológica, que puede ser ansiolíticos, antidepresivos o en el peor de los casos, antipsicóticos. Ajá. Muy interesante, y ahora creo que todavía nos queda tiempo, o llamando a corte. Ahorita te regresa, Daniel, te hago otra complicada pregunta. No te desconectes, querido público, marca el 33 38 13 13 55 y consulta a las almohadas. El auténtico sabor argentino en Parrilladas Argentinas Fonda. Ven a disfrutar de los mejores cortes de la ciudad, un excelente ambiente familiar y el mejor servicio. 20 años de experiencia nos respaldan. Te esperamos en Avenida Mariano Otero 3990, Colonia Ciudad del Sol, en Zapopan. Por supuesto que Adriana García agradece que sigas con nosotros porque te estamos trayendo un tema muy interesante. Pero antes saludo al Centro de Lenguaje, Aprendizaje y Psicología Integral que nos está viendo, y muy ad hoc el tema para este centro. Saludos y bendiciones. Davis también manda saludos, y a su amigo Dani, un fuerte abrazos. Gracias, David. Y Marcos Antonio comenta que en su familia están viviendo con un caso de trastorno de bipolaridad y otro de autismo. Hasta ahora se siente más sensible en estos temas.
Pues Marcos, estamos contigo y pues claro que este programa y nuestro especialista pueden responder a todas tus inquietudes. Saludos a Sonny Barrios también, a Tabín Ruelas y a Iván Ochoa. Daniel, antes de irnos a corte, te quería hacer otra pregunta, que también me despedí la semana pasada con esa pregunta. Sí. Al revés de aquel que pierde un miembro por un accidente, por una imprudencia o por una enfermedad, etcétera, ¿qué hay del trastorno de aquel que no quiere un miembro o una extremidad en su cuerpo y que exigen, aunque esté sano, exige que se lo amputen o que se lo quiten si es un órgano? ¿A qué se debe? Bueno, esto se le conoce como somatoparafrenia. Es cuando la persona, como bien comentas, Adriana, rechaza una parte de su cuerpo, la considera ajena, no es parte de él. Entonces, primero hay que hacer una valoración para determinar, porque pues hay casos en los que está generalmente asociado a sintomatología de enfermedades psiquiátricas, como en el caso del trastorno por esquizofrenia, de trastorno bipolar en algunos casos, o cuando la persona se encuentra en un estado psicótico. Entonces, hay que hacer una valoración porque hay casos en los cuales estos pacientes psiquiátricos fingen algunos síntomas. Entonces, no es en todos los casos. Para conseguir sus objetivos. Exactamente, y no necesariamente estén presentando lo que es la somatoparafrenia. Pero en algunos casos, aunque es un trastorno que se ha estudiado desde hace mucho tiempo, desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, no es común, pero sí pasa. Eso es lo bueno, porque sí es alarmante. Exactamente. Imagínate, Dios o el universo nos creó como somos, con 20 dedos, con 4 extremidades, porque a todo le damos uso y de eso se desprenden pues muchas actividades y funciones que el hombre realiza, el ser humano. Pero ¿cómo yo no quiero un miembro? O sea, es incomprensible para mí. Tiene la misma base biológica que el síndrome del miembro fantasma. Te mencionaba antes del corte que el lóbulo parietal tiene una representación de nuestro esquema corporal. Entonces, si hay por alguna forma de que las redes neuronales están alteradas, ya sea a nivel neuroquímico o a nivel de la conexión eléctrica, entonces pues la persona va a experimentar una alteración de la realidad. En este caso, pues va a tener una alteración de su esquema corporal y eso va a poder ser la causa que rechace un miembro de su cuerpo y solicite al sector salud que se lo remueva. Pero como esta situación puede estar más relacionada con trastornos psiquiátricos o experiencias psicóticas, entonces hay que hacer una valoración con el profesional adecuado. ¿Qué eres tú? De hecho, el área sería más con el psiquiatra. Bueno, van de la mano, ¿no? Sí, claro. Van de la mano. Sí, uno lo detecta y otro lo transfiere y le da seguimiento químico. Es correcto. En este caso, pues, dentro del sector salud y propiamente con el equipo de psicología, psiquiatría y neuropsicología, pues estamos capacitados para identificar este tipo de condiciones del estado mental, pero pues sí hay que, como dice el dicho, zapatero a su zapato. El neuropsicólogo no trabaja directamente con el paciente psiquiátrico, sino lo hace el psiquiatra. De acuerdo. Pues tus comentarios me llevan a más preguntas complejas quizás, pero actuales. Y vamos a tocar un tema sensible. Tiene que ver también la neurociencia, y yo creo que sí, y de qué forma, con la diversidad de género. Ok, bueno, de forma, digamos, estándar para comprender el cerebro, como te comentaba también hace un momento, el cerebro en todos los seres humanos funciona de la misma manera. Hay formación, hay aparición de nuevas neuronas, esas nuevas neuronas hacen sinapsis a través de la experiencia, a través de la escolarización, y eso es el proceso por el cual todos pasamos. Pero sí hay estudios
que refieren que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer procesan la información de manera distinta. Hay algo que se le conoce como asimetría cerebral. La asimetría cerebral vendría siendo los estilos cognitivos en cómo procesamos la información entre individuos. Ahí es donde entraría el tema de la neurodiversidad, y hay asimetrías sexuales, tanto anatómicas como funcionales en hombres y mujeres. Entonces, ¿qué hay con respecto a la diversidad de género? Pues partamos desde este punto, ¿no? El hombre y la mujer procesan la información de manera distinta, ya sea en términos de lenguaje, en términos de procesamiento en habilidades perceptuales, en habilidades atencionales y de funcionamiento ejecutivo, pero también, por ejemplo, se está estudiando las implicaciones que tiene el cerebro de personas de la comunidad LGBT y qué impacto tiene esto en el rendimiento cognitivo y cuál es la base biológica de la diversidad en los seres humanos. Vaya, hablando de la mente, cuando estás pequeñito y vas creciendo y no te identificas con personas del género, ¿aproximadamente a qué edad el niño o la niña empieza a darse cuenta que es diferente? La clave es cuando ha adquirido el lenguaje. El lenguaje son estas habilidades que nos van a permitir interactuar socialmente, nos van a permitir entender en dónde me desenvuelvo, mi contexto y mi ambiente, y a partir de ahí voy a entender la realidad que está a mi alrededor. Y como si yo tengo ese contacto con la realidad, pues voy a tener interacciones sociales. Y todo eso a través de la formación de mi propio estado mental y de mi personalidad voy a ir construyendo la persona que soy. No hay como tal un consenso para poder decir que una persona, o un niño en este caso, o una niña, ya identifique su género en las primeras etapas del desarrollo. Exactamente, tiene que ver con el proceso de desarrollo. Y hay una parte crucial en nuestro desarrollo. En nuestro cerebro tenemos una porción en el lóbulo frontal que se le conoce corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte más evolucionada en el cerebro de los seres humanos y durante todo nuestro desarrollo va ocurriendo aprendizajes, van ocurriendo experiencias que le favorecen a esta parte del cerebro y nos ayuda a consolidar las habilidades de la personalidad y de la inteligencia y nos ayuda a ser seres sociales. Entonces, a eso es a lo que me refería con las funciones ejecutivas. De hecho, algunos autores en el área de neuropsicología consideran la personalidad un tipo de función ejecutiva. Las funciones ejecutivas son conductas dirigidas a una meta y que nos ayudan a comportarnos socialmente. Y esto es lo que te comentaba hace un momento sobre las asimetrías sexuales y las asimetrías anatómicas que ocurren en el hombre y la mujer. No sé si has escuchado que los hombres tienen más conductas de riesgo o se ponen más en peligro que las mujeres. Tiene que ver con esta parte del cerebro, la corteza prefrontal, porque en promedio los hombres terminan de madurar esta región del cerebro entre los 25 y los 30 años. Las mujeres maduramos más pronto. Más precozmente, exactamente. Por eso no presentan estas conductas tan arriesgadas. Vaya, y qué interesante se está poniendo la plática porque me surgen más preguntas. Imagínate que tenemos a un jovencito de 13 años y que él ya se identifica de que no corresponde a su género. Y lo esconde, los llamados chicos de closet, ¿no? Porque tiene miedo a ser descubierto. Pero que de verdad los padres nos ponemos una venda en los ojos y no queremos aceptar, porque una madre y un padre conocemos a los hijos desde que nacemos. Sabemos cuando está mintiendo, sabemos cuando escondió algo, sabe porque hizo trampas. O sea, conocemos de pie a cabezas a nuestros hijos y sabemos que no es, o sea, que es diferente en cuanto a su género y se siente. ¿Por qué no los atendemos desde temprano para ayudarlos a conducir y a salir a la sociedad libremente desde pequeños y no crezcan con miedos, con traumas? ¿Por qué no lo queremos ver o aceptar los padres para iniciar? Hay que tener en cuenta neuronalmente hablando. Obviamente en la diversidad sexual hay un sustrato neuroanatómico, ya que el cerebro es la base de
en nuestro estado mental, y nuestro estado mental involucra nuestras creencias, involucra nuestra personalidad, lo que comúnmente se conoce como facultades mentales, es lo que nos hace ser autónomos e independientes en nuestra vida diaria como individuos. Pero al nosotros reconocer que constructos sociales como el género, que son los roles típicamente masculinos, los roles típicamente femeninos, pues nos tenemos que educar. Y al educarnos salimos de la ignorancia. Y si nosotros estamos viviendo en nuestra casa estas situaciones sociales, o vemos que nuestro hijo presenta esta diversidad en la expresión de su sexualidad, pues a partir de la educación nosotros vamos a ser más sensibles, vamos a tener la mayor información para poder apoyar a nuestros hijos en este caso. Así es. Ahora, para que el público sepa, la tendencia a la diversidad se presenta en porcentajes mayores en varones o en hembras, mujeres. Pues. Sería cuestión de investigar cuál es la epidemiología que hay al respecto. Debe haber estudios de psicología social para poder entender la prevalencia y la incidencia que hay en términos de diversidad sexual, pero creo que debe ser una cuestión que nosotros debemos entender, que si vemos socialmente, vemos las marchas, vemos a los grupos colectivos que buscan que ante el gobierno, por ejemplo, que se les reconozcan sus derechos, y podemos ver en la televisión o podemos ver en diferentes medios como las redes sociales, la gran cantidad que hay, pues me atrevo a decir que la prevalencia es de 1 a 1, o sea, hay hombres y mujeres que van a presentar esta diversidad. Pues le has dejado una tarea más, así las almohadas hablaran. Tenemos que buscar a un sociólogo que tenga estas estadísticas de tendencias para poder pues no dejar al aire esta interesante pregunta. Es correcto. Pero aún así el comportamiento, hablando ya a nivel neuronal, el comportamiento de la diversidad es, yo percibo, y lo digo personalmente, yo percibo que se manifiesta, o que los hombres que pertenecen a la diversidad lo externan más que las mujeres que pertenecen a la diversidad. Ya me hice pelotas. ¿Sí me expliqué? Sí. Que los hombres presentan más la expresión de su sexualidad. Que se nota más, sí, que se expresan más y que se sabe que son de la diversidad que las mujeres. Ok. Esa es mi percepción. Pues puede ser, ¿cómo vamos a entender la conducta? La conducta es toda interacción que tenemos con el entorno, todos los organismos vivos. Y hablando propiamente de los seres humanos, y más siendo específicos con la comunidad de la diversidad, pues, ¿por qué los hombres la presentan con mayor facilidad? Pues puede haber, es un tema de interés, puede ser por esta cuestión que te comento de la corteza prefrontal, ¿ok? Ajá. O las mujeres, pues tiene que ver con también temas de personalidad. Claro. Daniel, el tiempo corre y ya nos están mandando a nuestro segundo bloque de anuncios, y regresamos en Si las almohadas hablaran. No te desconectes. Los ángeles tienen un mensaje para ti. ¿Qué te depara el destino? Descúbrelo en Portal Abierto. Todos los jueves, 4:30 de la tarde, por Aula A Producciones. No te lo pierdas. Qué bueno que continúas con nosotros, estimado público, porque el tema está muy interesante, y tengo aquí a varios seguidores por Facebook que están preguntando y preguntando bastante. Saludos a Juan Manuel Solís, quien a la vez nos manda un fuerte abrazo y nos felicita por el tema, igual que también Ruelas. Soledad Jiménez, wow, qué programa tan interesante, saludos también a ti, Soledad Jiménez. Y aquí vengo, Mar Palapa también envía saludos. Y Luis Jiménez, buenas tardes, falta tiempo para desarrollar tan interesante tema. Saludos a todos en la cabina. Gracias, Luis, igualmente para ti. Daniel, hablando de la neurociencia, el otro día estaba leyendo un artículo, y de hecho grabé una postal
de que decía un poco de pecados capitales es sano. Es decir, los seres humanos todos los días, en todo momento, se nos están poniendo enfrente el diablito, los deseos, las tentaciones, pero reprimirse y no caer en ellas es malo para el cerebro y para nuestro cuerpo. Y entonces esta capsulita hablaba de que a través de la neurociencia realizó este estudio de investigación de que un poquito de cumplir estos deseos y caer en pecados capitales es saludable. ¿Qué nos dices de esto? Ok, pues primero hay que entender que cuáles son las bases conductuales de cometer algún pecado, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente el tema de la gula. Y la gula pues estaría hablando de la conducta alimentaria. Trae consecuencias graves. Entonces, también. Exactamente. Nada con exceso, todo con medida. Es correcto, ya que obviamente nuestro sistema nervioso central está involucrado cuando, por ejemplo, tenemos la sensación de hambre y cuando ingerimos el alimento, pues ya está la saciedad. Pero algo está ocurriendo para que consumamos mayor cantidad de comida. Y eso está relacionado, por ejemplo, con un sistema que se le conoce como el sistema de recompensa del cerebro. Y el sistema de recompensa del cerebro estaría relacionado con el inicio de las adicciones. Por ejemplo, la adicción a la comida. O, por ejemplo, se me viene a la mente el otro pecado, que es la lujuria. Entonces, la conducta sexual. Hay bases biológicas para poder entender la conducta sexual del hombre y de la mujer, pero cuando esto ya se vuelve excesivo, ya interfiere con la vida diaria de la persona, ya estaríamos hablando de la participación de este sustrato biológico del sistema de recompensa, donde se forman las adicciones. Pero, como tú comentas, también es importante darle oportunidad a nuestro cuerpo para que se desestrese y, pues, todo, como tú comentas, todo con medida, nada en exceso. Claro. Yo quiero saber, porque tú sí lo sabes, sé que lo sabes, si la mayoría de nuestro público saben qué son los antojos, porque generalmente se les alude a las embarazadas con los antojos, porque el bebé se está nutriendo del cuerpo de ella o de lo que ella se alimenta. Pero el antojo viene de la parte neuronal, de las neuronas del cerebro. Es decir, si yo digo, se me antoja algo dulce y no estoy embarazada y soy hombre, ¿qué quiere decir neuronalmente? Ok, involucra esto que te comento del sistema de recompensa. Cuando nosotros ingerimos alimento, mira, la conducta normal es baja la glucosa en sangre, eso le manda... Es una necesidad de tu cuerpo. Es una necesidad fisiológica. Que le manda a través del sistema nervioso periférico el mensaje a la neurona, dame una nieve, un helado, un pastel porque necesito glucosa. Pero en este caso, cuando baja la glucosa en sangre, manda una señal al hipotálamo, una de las principales glándulas en el cerebro, que desencadena la respuesta del hambre. En este caso, libera un péptido que se llama neuropéptido Y ya es ahí cuando nosotros decimos, tengo hambre. Pero cuando ya nos alimentamos, el sistema gastrointestinal manda una señal, de nueva cuenta al hipotálamo, y libera, el sistema gastrointestinal libera una hormona que se llama leptina, que llega al hipotálamo y ahí es donde nosotros tenemos la sensación de saciedad. Pero ¿qué pasa con esto de los antojos? El sistema de recompensa, ya que cuando ingerimos generalmente alimentos ricos en lípidos, ricos en azúcares, tienen un efecto recompensante en el cerebro. Entonces, en el sistema de recompensa se da una liberación de neurotransmisores y de péptidos como la dopamina, de betaendorfinas, que son estos péptidos que van a causar esta experiencia de placer y de bienestar. Y es por eso que cuando ingerimos los antojitos se vuelve una conducta motivada y reforzante, lo que hace probable que se vuelvan a consumir en el futuro. Entonces, sí hay una base biológica para consumir antojitos. Dios santo, qué maravilloso especialista eres, Daniel, felicidades. Gracias. Y qué maravilloso es nuestro cerebro, ¿no? Exactamente. Así de complejo es de tan infinitamente maravilloso. 100,000 millones de neuronas
conforman nuestro cerebro, 100,000 millones de neuronas. Y cada una de ellas tiene diariamente 10,000 conexiones. Sí. Como ya nos están mandando a corte, la respuesta me la das regresando, claro. Daniel. Los voy a dejar pensando a nuestro público. Con la incertidumbre. 100,000 millones de neuronas tiene nuestro cerebro y cada una de ellas tiene 10,000 conexiones a diario. Y te recuerdo llamar al 33 38 13 13 55 para que en el cuarto bloque te lleves la lectura de tarot con nuestro angelólogo Juan Carlos Vázquez. No te desconectes en Si las almohadas hablaran. Aula Producciones tiene para ti estudios de grabaciones totalmente equipados con streaming o grabaciones de tus programas. Contamos con equipo profesional de iluminación, audio y video y cabina de audio. Un equipo profesional de camarógrafos, editores y realizadores. Búscanos en nuestras redes sociales como @aulaproducciones o al WhatsApp 33 37 06 29 46. Hemos regresado ya del corte, estimado público, y Cupia González nos manda saludos y nos felicita por el tema. Bendiciones, Cupia. Y Marcos Antonio Contreras nuevamente comenta que gracias, excelente tema y excelente invitado. Pues ya tienes tus fans y admiradores. Muchas gracias, Daniel. Oye, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde está tu consultorio? A ver, antes de que nos despidan, pues danos tus pueden datos. buscar en redes sociales Neurokinetic. Neurokinetic es una clínica donde se da intervención a niños y niñas que presentan una condición del neurodesarrollo y trastorno de integración sensorial. Se da este proceso de valoración para hacer un correcto diagnóstico y también la terapia sensorial a niños que tienen la condición del espectro autista. Nos pueden encontrar en la colonia Chapalita, ahí en Avenida Niño Obrero, frente al Walmart, pero ahí está Neurokinetic. Ay, estamos muy cerca de Aula Producciones. Exacto. Sí, en Chapalita. Muy bien, pues ahí vamos a estar contigo, vas a ver que vamos a estar dando guerra cada rato. Encantado. Nos fuimos con la cantidad de millones de neuronas que hay en nuestro cerebro y la cantidad de conexiones que realizan a diario. Ahora te pregunto, primero, ¿por qué? ¿Cada cuándo se muere una neurona? Porque ya no es reemplazable como otras células. Es correcto. Es la única célula del cuerpo que ya no se reemplaza. Se muere y la pierdes. Entonces, si de niños nacimos con 100 millones de neuronas, a lo mejor a los 10 años, dependiendo cómo hayamos maltratado o tratado a nuestro cuerpo o dado accidentes, descalabradas con los niños, ya sabes, pedradas y demás, se van muriendo las neuronas. Quizás ya no tengamos 100 millones, sino menos. 99 millones, por ejemplo, Sí. ¿no? Pero crecemos y luego el alcohol, el cigarro, las drogas y qué sé yo. ¿Con qué frecuencia se van perdiendo neuronas a diario? Más o menos. Hay un proceso natural que está programado genéticamente en nuestras células, que es el de apoptosis. La apoptosis significa muerte celular programada. A partir de ese billón de neuronas que tenemos en la formación y maduración del sistema nervioso, antes del nacimiento tenemos una muerte celular programada. Entonces, no nacemos con todas las células que se originaron para que le den forma al cerebro. Después, cuando estamos creciendo, en el proceso, porque antes del nacimiento está la formación del sistema nervioso, pero antes de que nazcamos hay maduración del cerebro, y cuando nacemos y durante toda nuestra vida va a haber ese proceso de maduración. Hay ese proceso, entonces otro momento crucial donde hay una muerte celular programada de las neuronas es en la adolescencia. Pero es algo normal, es algo esperado. Sí. Y otro que ocurre es
lo que vamos a generar con nuestro estilo de vida saludable o no saludable. Ajá. El hecho de que no tengamos una correcta conducta alimentaria, una adecuada higiene del sueño, que no sepamos adaptarnos a las situaciones de estrés, porque para nuestros radioescuchas el estrés es algo normal, es algo que todos experimentamos, pero el hacerle frente, y si no sabemos hacerle frente, nos enfermamos. Ajá. Entonces esas pueden ser algunas de las causas por las cuales vamos a tener una pérdida progresiva de células nerviosas o nos va a ser susceptibles a enfermedades o al daño cerebral adquirido, que también pues sí, eso puede generar muerte celular que no está programada. ¿Tiene que ver con el Alzheimer? En este caso, la demencia senil, que conforme vamos avanzando en edad, en la senectud, ya... Hay un proceso de envejecimiento normal. Ajá. Como te comentaba, hay un pico donde los seres humanos ya el cerebro no madura, ya no se van a formar tan fácilmente las conexiones neuronales, pero sí ocurre, ya es más lento el proceso y es el proceso del envejecimiento. A partir de los 35 años ya empezamos, me gusta utilizar esta analogía en la que los niños y las niñas empiezan su desarrollo como la subida en una montaña rusa. Llegamos a un pico y vamos a empezar a descender. Entonces hay patologías neurológicas donde este envejecimiento es precoz. Se puede presentar cuando tenemos 20, 30 o 40 años de edad y pues es patológico. Y eso es lo que pasa con las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, Parkinson o esclerosis múltiple, por mencionar algunas. Ya ven por qué público siempre les digo que los terapeutas, psicólogos, psiquiatras y neuropsicólogos como nuestro especialista de hoy deben de ser nuestros médicos de cabecera, porque si ya por ADN, por genética, vaya, o por nuestros comportamientos conductuales en la vida y por accidentes también se va mermando nuestras capacidades neuronales o cerebrales y somos lo que pensamos, somos lo que nuestra mente nos dicta. Entonces, qué mejor de alargar la salud de nuestras neuronas y si ya las hemos perdido, que es la siguiente pregunta, Daniel, ir con nuestro terapeuta especialista para que nos haga hacer sinapsis, es decir, conexiones nerviosas para retomar habilidades perdidas. Explícanos un poquito de eso. Sí, dentro de las neurociencias hay un apartado que son las neurociencias clínicas y ahí entra la neuropsicología. La neuropsicología es estudiar el rendimiento cognitivo en las habilidades de atención, en las habilidades perceptuales, las de memoria, las motoras, las de lenguaje y las ejecutivas. Entonces, dependiendo de si tú no tienes una lesión cerebral o presentas una lesión cerebral o una enfermedad psiquiátrica o una condición del neurodesarrollo, ir con el neuropsicólogo es tener una valoración que te va a decir cómo está tu rendimiento cognitivo actual, también a nivel conductual e intelectual. Y a partir de ahí se te puede proponer un plan de tratamiento para trabajar. Hay varios procesos, pero puedes restituir funciones, no al nivel del estado original, pero se puede restituir funciones, se pueden sustituir funciones y se puede trabajar de manera integral. Entonces, pero si no trabajamos con un psicólogo o un neuropsicólogo de la mano, pues nosotros podemos, teniendo un estilo de vida saludable y al mismo tiempo hacer cosas diferentes. Y esa es la mejor evidencia que tenemos del aprendizaje de nuestra conducta y eso va a favorecer una mejor calidad de vida. Claro. Cuando alguien tiene un evento y es adulto, por ejemplo, un evento de un golpe o una fractura en el cráneo por algún accidente, y todo depende también de la región que se fracturó. En ese golpe mueren muchas neuronas. Va a depender de la consecuencia porque no es lo mismo hablar de una fractura de cráneo a una contusión cerebral, pero generalmente en un traumatismo craneoencefálico se compromete el tejido nervioso. El tejido nervioso es tan delicado, tiene la consistencia de un flan, entonces pues ya sea el intercambio de fuerzas que hay en un traumatismo, pues puede generar varias condiciones, una contusión cerebral o
un fenómeno que se le conoce como síndrome axonal difuso, en el cual se despegan los axones de las neuronas y hay un... O sea, que son digamos, las manitas. Ajá, exactamente. Como un pulpito. Las prolongaciones de la neurona se separan del cuerpo celular y eso genera pues el daño cognitivo. Pero sí, como tú comentas, Adriana, dependiendo del lugar de la lesión, de la severidad, pues vamos a tener las consecuencias o secuelas neuropsicológicas que hay que trabajar. Ya nos estamos despidiendo, Daniel, pero el tema está muy interesante y por supuesto que el público está pregunta y mira, aquí está conectada Irma Alicia Núñez Villanueva, que justo es mi prima mayor, que le mando besos y bendiciones, pero también justo y es una guerrera porque su única hija que tiene autismo desde pequeña y ella, la Irma Alicia, la ha sabido llevar y sacar adelante. Bendiciones, Irma. Y pues, querido público, por favor, antes de despedirnos, nadie llamó para la lectura de tarot con Juan Carlos Vázquez, pero de verdad, no dejemos nuestro cerebro como cosa aparte. Es más las veces que se están acrecentando las necesidades de acudir al psicólogo y darle mantenimiento a este órgano que nos hace realizar maravillas en nuestra vida y que podemos llegar a una edad avanzada con mejor calidad de vida, memoria, habilidades, el gusto y la alegría por la vida, ayudar a nuestros descendientes, nietos, bisnietos, qué sé yo, pero pues ya el próximo martes entramos al tema del cuerpo. El cuerpo, que también es un universo mágico y maravilloso e inmenso, y pues nos van a llevar varias emisiones a hablar de todo lo que es el cuerpo, pero voy a invitar a nuestro especialista de hoy, Daniel Benítez, a nuestra versión digital de Si las almohadas hablaran, los miércoles a las 8 de la noche, y aceptas, ¿no? Claro. Daniel? Ahí es en versión digital con cámaras para seguir hablando más de la neurociencia. Y pues gracias nuevamente, público, por hacer esto posible. No te olvides conectarte el próximo martes para hablar del tema del cuerpo. Adriana García te bendice y te agradece que hayas estado hoy con nosotros en Si las almohadas hablaran. Bendiciones.